Primer fichajazo de este episodio, muchachos. Ahí tenemos al señor. Esto sí es una... Miren esto. ¡Ay, qué loco! ¿Cómo? Miren, a Messi sí le hacen una antesala, ¿no? Ahí como va, minuto 68, tendríamos una genialidad más del 10. Miren, no entiendo aquí que es un error como del gameplay de FIFA, pero la cuestión es que lo dejan solo. Lo dejan solo. ¿Y a quién se le ocurre dejar solo a Lionel Messi? Ya se está volviendo costoso. 41 para Lewandowski, un jugador que todavía para la edad que tiene. Por fin tenemos FIFA 23, muchachos, y vamos a iniciar con este Barcelona que fue bastante polémico durante el mercado de fichajes por, bueno, cantidad de cosas que sucedieron. A mí algunos fichajes me gustaron, otros no del todo. Pero para eso vamos a reconstruirlo y vamos a ver cómo nos va. Este es el primer reconstruyendo de FIFA 23 y como debe ser lo vamos a hacer con el Barcelona porque sé que les encanta, chicos. Veamos a ver qué sucede de la mano del gran Xavi. De fondo les voy a ir dejando cómo se crea este modo carrera para esta, al ser esto una nueva versión de FIFA. Quiero que miren las animaciones, etcétera, etcétera, chicos. Rápidamente explicarles la dinámica para el reconstruyendo o para el modo carrera reconstruyendo en FIFA 23, que va a cambiar un poco en relación a FIFA 22 y a otros FIFAs. Normalmente terminaba el episodio una vez conseguíamos la Champions. Para FIFA 23 las cosas van a ser un poco distintas, dado a que vamos a jugar 4 temporadas, pase lo que pase. Sí o sí jugamos 4 temporadas en las que vamos a tener en cuenta todo lo que suceda con el club. Evidentemente vamos a intentar posicionarnos en lo mejor de la tabla, ¿no? En la parte más alta, y también tratar de hacer competiciones o tener una buena presentación en competiciones europeas. No estamos obligados a ganar nada, pero sí evidentemente la idea es conseguir lo que más se pueda, muchachos. Por otra parte, como de costumbre, a tener en cuenta el crecimiento de los jugadores temporada tras temporada, cómo se desarrollan las jóvenes promesas y también tratar de hacer una buena gestión económica. Eso es básicamente lo que vamos a hacer en estos modos carrera en FIFA 23. Tratar de no despilfarrar y dejar una plantilla de cara al futuro bien estructurada. Vamos también a jugar todas y cada una de las finales que tengamos. Si tenemos finales locales, si tenemos finales de Champions, todas van a ser jugadas. Porque anteriormente solo jugábamos la final de la Champions, pero esta ocasión no. Vamos a jugar todas las finales, chicos. Esos son los pequeños cambios. Ya durante el video van a ir notando tal vez más cambios que hayan, chicos. Sin más, poderoso like, suscríbanse, atentos a más contenido porque se vienen más reconstruyendo y más cosas fantásticas para este FIFA 23. Vamos a darle inicio a esto. Veamos la plantilla, aunque en la plantilla ya saben que no nos demoramos mucho porque la conocemos de sobra. Veamos qué sucede. Muy bien, aquí estamos. Estos menús son los mismos, solo que les cambiaron de lugar. Es todo lo que hicieron. Clasificaciones, día de entrenamiento, calendario, objetivos, plantilla. Aquí veamos la plantilla del dirección de equipo. Aquí, perfecto. Este menú sí sigue exactamente igual. Aquí he organizado la plantilla como pues pienso enfrentar esta temporada. Fichajes vienen a partir de la temporada 23-24. Aquí, como pueden ver, está totalmente actualizado el juego. Muy bien. Bueno, tiene los... No le veo mucho futuro con el Barcelona ni en este episodio ni en la vida real, chicos. Jugadores nuevos, bueno, este que está aquí, creo que está, y Sanz, etcétera, etcétera. Esta plantilla ya la conocen de sobra, chicos. Ya saben, entonces, vamos a jugar esta primera temporada. Voy a darles un plan de desarrollo a básicamente todos, ¿no? Para que esto funcione bien, chicos. Vamos al final de la temporada, veamos qué sucede. También voy a estar por ahí pendiente si quizás Lewandowski se ganara el Balón de Oro para la temporada 22-23. Tal vez se lo lleve Karim, pero bueno, esperemos a ver qué sucede, chicos. Vamos al final de la temporada, o más bien a diciembre. En este nuevo formato de reconstruyendo vamos a tener muy en cuenta los clásicos. Los clásicos de los clubes en los que estemos. En este caso, pues, ¿qué podemos hacer? Es el clásico del mundo. Lo vamos a simular. Estamos con amonestado Araujo, chicos, qué mal. Real Madrid, estamos en el Camp Nou. Veamos qué pasa, vamos a darle reemplazar, veamos si ganamos o perdemos. Bueno, empatamos el primer clásico de este episodio. Llegamos a diciembre y la intriga es ¿quién será el Balón de Oro? Pues lamentablemente nuestro muchacho, ninguno de nuestro club está invitado. Tenemos la primera final de este episodio y es nada más y nada menos que final y clásico. Hay que simularlo, pero no, como es una final hay que jugarlo. Perfecto, 15 de enero de 2023, super clásico del mundo básicamente, ¿no? Y también final de Supercopa, chicos. ¿Cómo nos enfrenta este Real Madrid? Vinicius, Benzema, Asensio adelante, en el medio se van con Kroos, Tchouaméni, Valverde, y en la defensa se va Fernández, Álava, Rüdiger y Calabria. Vaya, tiene una Calabria por ahí, ¿no? Courtois en el arco. Nosotros, chicos, creo que vamos a enfrentarlo tal cual como lo vemos acá. Depay, Lewandowski, Dembélé, Pedri, De Jong, Busquets que está poco a poco perdiendo
repitiendo su titularidad. Alba, Koundé, Araujo y Sergi Roberto. Ter Stegen en el terreno de juego, como pueden ver ahí, chicos, todo en orden. Veamos qué sucede con este partidazo. Wow, chicos, esto está complicado. Primer gameplay que me voy a jugar, bueno, primer partido oficial que vamos a jugar en este FIFA 23. Veamos, wow, interesante ese zoom. A continuación, no me he puesto los headsets. ¿Qué hay aquí? El ambiente. Wow, se siente. Voy a ver que no haya copyright. Vaya, miren. Se ve muy bien. La verdad es que en esta entrega FIFA, EA Sports se jaló un FIFA brutal. Partidazo que, vaya, buen mosaico, muchachos, muy buen mosaico. Y veamos qué tiene para nosotros este partido, que tiene que ser difícil, ¿no? Tiene que ser muy difícil. Como sabemos, estamos adaptándonos a este tema del FIFA 23, entonces el gameplay puede ponerse difícil, muchachos, puede ser complicado. Volumen de los comentarios, creo que vamos a dejarlo ahí en 9, a ver qué pasa. El césped se ve brutal, muchachos, se ve brutal. Lewandowski no está al 100%. En este he dejado comentarios en español latino. A Kempes, wow, el césped, muchachos, el césped no deja de fascinarme. Es que así es que debe ser un videojuego de fútbol. ¿Y este señor qué hace aquí? Bueno, ahí está muy concentrado Karim Benzema, su rostro perfectamente recreado. El Real Madrid, bueno, que es mi equipo, ¿no? Pero en esta ocasión estamos jugando con el Barcelona. Ahí está. Chicos, yo creo que ya la presentación estuvo bien. Vamos al fútbol porque este partido es difícil. Este partido no es nada fácil. Ojito, minuto 10, muchachos. Jugada que inicia con Dembélé, asiste a Lewandowski, pero Lewandowski asiste muy bien al holandés Frenkie de Jong, que define de manera magistral, chicos, y le regalaría el primer tanto de esta noche al Barcelona, que, bueno, en este momento celebraban los muchachos y que prometía básicamente quedarse con este título, con la Supercopa, o es la Copa de España, bueno, en fin, lo que sea. Me gustan mucho estas nuevas animaciones, miren. Excelente, muy bien, esto está muy bien. Esto es el famoso Hypermotion que hace lo propio, ¿no? Aunque no lo muestra en todas las jugadas. Celebraba Xavi porque sus muchachos le estaban dando una alegría, ¿no? En este caso Frenkie de Jong, que celebraba con su público. Ahí está, les dedicaba el gol a todos ellos. Fantástica la anotación del Barcelona, muchachos. La alegría duraría hasta el minuto 36 con una jugada de Karim Benzema, que por desgracia Sergi Roberto se interpone en la pelota, chicos, y se la pone servidita a el uruguayo Valverde. Y no puede ser, muchachos, se empataba esto, la noche empezaba a tornarse caliente por este gol. Ya saben que ningún clásico entre estos dos o ningún partido entre estos dos es suave, ¿no? Todo es complicado y simplemente se enmudecía la tribuna blaugrana con este empate por parte del Real Madrid. Chicos, vayamos al minuto 42, donde en una genialidad de Memphis Depay, una escapada por la banda izquierda, como pueden ver, lo mira, acerca y frentazo de el señor Pedri, un golazo. Hay que reconocer el gran jugador que tuvo el señor de los Países Bajos al llevarse el balón prácticamente desde la mitad de la cancha, transportarlo y llevarlo justo a la frente de el español sensación del Barcelona, muchachos, el señor Pedri. Miren, repitamos la jugada, muy bonito, muy excelente, digámoslo así, el centro, y fascinante la definición de Pedri. Esto pondría las cosas 2-1, miremoslo un poco más de cerca, intenta Nacho detener el balón, pero imposible, ¿no? También imposible para Courtois, celebra Pedri, esto ponía, como dije, las cosas 2-1 a favor del Barcelona, muchachos. Así terminaríamos el primer tiempo, con una posesión de balón para nosotros, muy pareja prácticamente, pero a favor nuestro. Por otro lado, el rendimiento de nuestros muchachos estaba siendo bastante interesante. Depay 7.3, Pedri 7.7, etcétera, etcétera. 6.5 para Alba. Bueno, esa era la puntuación. Tendríamos en el minuto 67 un cambio. Saldría Dembélé, entraría Rafinha. Ojo con esta jugada, chicos. Una vez más, perdemos el balón en área prohibida. Y miren lo que hacen. No entiendo nuestros defensas qué fue lo que hicieron en ese instante. La cuestión es que
fue algo que el mismísimo Karim Benzema supo aprovechar y de esta manera conseguir el empate para la Casa Blanca, muchachos. Nuevamente la noche se ponía a favor de ninguno porque el empate no nos daba una claridad de lo que podría pasar, chicos. Así terminarían los dos tiempos y nos iríamos a los penaltis muy candentes en donde iniciaría el señor Asensio fallando. Nosotros experimentando cómo son estos nuevos penaltis en FIFA 23, porque pues era el primer gameplay, ahí como pueden ver. Fallamos también, chicos, los nervios de punta, muy bien ejecutado por parte de Álava. Aquí tendríamos nuevo cobrador de penaltis, chicos, aquí ya estábamos cogiéndole como el ritmo a los penaltis. Ahí Rafinha acertaba en el tanto, Modric tapamos, no, imposible taparle un gol a la bestia de Modric, o un penalti más bien, ¿no? Tendríamos aquí nueva ocasión, Dembélé define muy bien, pero el portero gigantesco Courtois, Vini, pelota adentro, muchachos. 3-1 se ponía la serie en la tanda de penaltis. Nosotros estábamos prácticamente eliminados en este instante. Seguíamos cobrando, aquí las cosas, bueno, medianamente interesantes para nosotros en el tema de los penaltis, pero aún así seguíamos estando por fuera de la competición, muchachos. Asensio define magistral y gracias a ese buen cobro le da por desgracia la copa a la Casa Blanca. Me gusta mucho esta nueva animación del FIFA, como esa efusividad que se siente, cómo se mueven las cámaras, cómo se siente la alegría del público. Me encantó mucho esto del FIFA 23, que en otros FIFAs no lo teníamos así como tan marcado ese movimiento a la hora de celebrar, ¿no? Como, mejor dicho, ganar un partido así se siente bastante bien, miren, como la gente, como las gradas te responden, porque pues eso pasa en la vida real, chicos. De esta manera, el Real Madrid se quedaría con esta copa y nosotros nos iríamos con los bolsillos vacíos a casa, pero con la intención de ir mejorando. Super clásico del mundo, muchachos. Vamos al Camp Nou. Veamos cómo sacamos adelante esto. Bien, 1-0, ganamos el clásico. Termina esta primera temporada un poco compleja para mí porque, bueno, estamos estrenándonos en esta versión de FIFA, ¿no? Campeón el Barcelona con 91 puntos, 4 por encima del Atlético Madrid y, wow, 6 por encima del Real Madrid. Pues ya sabemos que caímos en esa competición y en esta, donde quedamos en semifinales, no, en cuartos de final, tampoco, octavos, wow, caímos en octavos. Y en Champions, donde quedamos en semifinales. Creo que estuvo bastante bien esta temporada. Tenemos opciones en la próxima, ¿no? Chicos, ya busqué por todo lado, no encuentro dónde podemos ver el goleador, el Pichichi. Lo estoy buscando y no lo encuentro. Miren, aquí me da la opción de entrar a clasificación. Aquí si tengamos algo, no, pero aquí solo se pueden ver los meses. Wow, no entiendo esto, muchachos. Bueno, veamos el del desarrollo del club. Por Dios santo, pero ¿dónde está Central de Plantillas? No sé realmente quién fue el goleador, no entiendo, no lo encuentro. Busqué dónde puedo ver el goleador y bueno, en fin. A ver, chicos, por aquí Antoine Griezmann, que no, ¿cómo le fue? Tuvo una muy buena presentación, 56 partidos jugó, hizo 36 goles, fue más goleador que nuestros muchachos, pero recuerden que está en otro club. Por aquí rápidamente veamos las estadísticas. 42 partidos para este señor, como pueden ver cayó una unidad, bueno, tuvo un promedio del 7.5. Memphis Depay en el segundo lugar con 17 tantos, 2 unidades de crecimiento, también 2 para Rafinha, chicos. Dembélé se nos fue con 3 unidades también. Fati lo podemos ver con 4 unidades de crecimiento. Frankie de Jong 4, también creció bastante Frankie. Pedri 5 unidades, qué locura, este señor creció 3 en calidad de préstamo, no lo olviden. Y Torres 2 unidades, que ahora es delantero centro, supongo que es el delantero centro de cara al futuro. 4 unidades para Gavi, Sergi Roberto también con 1 unidad. Koundé, como pueden ver, 4 unidades, fue bastante bien el francés, que no tiene su rostro recreado. Alba menos 2, wow, cayó 2, interesante. Busquets 3 unidades, bueno, cayó, yo creo que ya no va a ser titular, no sé quién será el capitán ahora. Bueno, vamos a mirar a ver si le damos esa capitanía a Robert, que sí, perdón, 2 unidades de crecimiento, 3 para Christensen. Bellerín creció 1 unidad, que tal vez era
tal vez pueda llegar a ser el titular para la próxima temporada. Marcos Alonso con 79, este señor 73 para Valdé en calidad de préstamo, Demir también con 73, Blanco, Ave, 2 unidades, este señor que está también en calidad de préstamo, ahí está poco a poco creciendo. Stanis también con 2 unidades, 3 unidades, perdón, y Sainz con 2. Tenas, o Tenaz, no, debe ser Tenas. Carbonell, 2 unidades. Ilias, 5 unidades, creció bastante. Este es de cara al futuro, ¿no? Este señor que muy seguramente criticarán este préstamo, pero es que, hombre, tal vez para esta temporada ya no lo prestemos más, aunque creo que está en préstamo 2 años. Este señor también creció 2 unidades. Sergiño Dest, que está en calidad de préstamo, que yo creo que se queda con nosotros, no sé cuánto tiempo esté allá, creo que son 2 años. Bueno, en fin. Trincao, no sé si llegue para esta temporada, no lo tengo claro. Collado tampoco lo tengo claro si llega, pero ahí van creciendo poco a poco. Lenglet, Clement Lenglet, un Titi que se mantuvo. Piqué cayó 6 unidades, debe ser la ruptura con su Shakira, ¿no? Peña, 2 unidades, está ahí va poco a poco nuestro portero del futuro. Y Ronald Araujo con 4 unidades, el gran central uruguayo que no tiene su rostro recreado, increíble, ¿no? Ter Stegen, 2 unidades de crecimiento. A ver, se llevó a cabo esta animación me encanta, se llevó a cabo mala negociación, 29 millones. Bueno, pero esa negociación ya estaba hecha, no nos sirve Antoine Griezmann a nosotros aquí. Vean, ahora tenemos esta animación, chicos. Se puede terminar la temporada así. Aquí nos muestran un resumen, como pueden ver. Subcampeón, octavos, caímos en octavos en el torneo de invitación y en semifinales de Champions. Primer lugar en la liga. Resultados, vean, esta animación me gusta. No la teníamos en anteriores FIFAs. Ahora sí vamos a la segunda temporada y veamos qué sucede, qué fichajes necesitamos, por Dios. Inicia la segunda temporada y el plan de fichajes es el siguiente. Messi termina contrato en este mercado. Pues yo sé que esto es una locura, pero es posible que pase y a mí me encantaría que este señor terminara con nosotros. No hay un espacio garantizado en nuestra plantilla, pero muy seguramente lo abriremos, ¿no? Ya saben que Messi abre espacios. Sé que es una locura, sé que quizás no les guste a algunos, pero creo que es el mejor lugar para que termine. No me gusta verlo en Francia. Este señor sí o sí tenemos que traerlo de cara al futuro, porque bueno, ya hemos vendido a Sergio Busquets, que está de salida. Angelino también me gustaría traerlo como lateral izquierdo, como para que le ayudara, bueno, de cara al futuro al señor Jordi Alba. Me gustaría traer a Angelino, chicos. Este señor también está interesante, es un joven, pero pues sería un lateral derecho. Por ahí también tendríamos a este señor Galán, que son como las partes en donde veo un poco flojas, pero también me gustaría traer a Juan Foyt. No sé ustedes qué opinen. Y si logro salir de Frankie de Jong, la llegada es inminente de Bernardo Silva al club. Veamos qué pasa. Primer fichajazo de este episodio, muchachos. Ahí tenemos al señor Subendía, como se diga. Ahí está Xavi saludando a su nuevo muchacho. Ahí lo ven, muchachos. Tenemos el primer fichaje. Wow, miren, se está esforzando este muchacho porque necesita, bueno, estas son las pruebas médicas muy seguramente. Y aquí lo vemos, impresionante. Nuestro primer fichaje. Veamos cómo nos toma. ¡Wow! Excelente oferta. Hicimos una muy buena negociación y nos dicen que tenemos un gran fichaje. Entonces, bueno, ahora el FIFA nos muestra si lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo bien a la hora de gestionar el club. Las probabilidades de que Lionel Messi llegue o regrese al Barcelona, esencial, claro que sí, son de aproximadamente el 50-55%. Entonces, yo creo que está bien. Démosle 4 años, ¿será que sí los acepta? ¿No? Dice que 2, entonces vamos con 3. Es muy probable que este señor llegue, así que no le veo ninguna cláusula de rescisión. No, porque se lo llevan. Está muy barata. No le veo ningún problema tener. Este no se parece en nada al padre de Messi. 160. Yo creo que ya no estás para eso, pero igual te los voy a dar. Porque eres Messi, por Dios. Muy seguramente es una oferta justa. Se merece ese dinero porque las camisetas que se van a lograr vender gracias a este señor son brutales. Esto sí es una... Miren esto. ¡Ay, qué loco! ¿Cómo? Miren, a Messi sí le hacen una antesala, ¿no? Brutal. Ahí está, y mire cómo se saludan, lo saluda mucho mejor. La dinámica es distinta con Lionel Messi que con los otros jugadores, con el que jugamos anteriormente, ¿no? Con el que fichamos, con el señor Zubimendi. Ahí está, miren cómo lo analiza Xavi. ¿Esto pasará en la vida real? No lo sabemos. Wow, Messi el 28. No, yo creo que Messi le está diciendo, oye, pero ¿qué te pasa? ¿Es en serio? Yo no voy a usar el 28, es mi número 10. El 10 es el de Lionel Messi. Wow, interesante la antesala que le hicieron a Messi. Veamos si el juego nos dice que es o no es una buena negociación. Hemos dado 40 millones por él.
global del jugador, 90, 11 primeros destacados, claro que sí. Wow, interesante. Esto, compra decente. En un máximo de 2 temporadas ficha 3 de los mejores jugadores del mundo. Wow, bueno, interesante. Creo que no estuvo tan mal la cosa. Vean que con este sí no hay tanta antesala, muchachos. Miren la diferencia tan grande cuando se... No hubo tanta prensa, no hubo tantas cosas. Bueno, porque Messi es jugador top, ¿no? Lo sabemos de sobra y tenemos otro nuevo fichaje. ¿Cómo nos lo determina el juego? Si considera que ha sido buena compra o no. Calificación F, no, B, no estuvo tan mal. No estamos precio genial, creo que sacamos un muy buen precio. Global del jugador 86, perfecto, lo compré en 85, tenía 85 de media, perfecto. Muy bien, no está tan mal la negociación. A mí se me cae la cara de vergüenza con Ansu Fati, pero esto tiene que ser así. Sí o sí, tiene que ser de esta manera. Mejor no podrían estar las cosas. Nos ofrecen a Bernardo Silva. Es que esto lo estoy haciendo básicamente en base más bien a lo que es el mercado de los rumores actuales, ¿no? Muy realista que este señor que tienen ahora mismo en pantalla se quiera ir, y Bernardo Silva, que es un objetivo del Barça. La negociación concluyó en buenos términos, muchachos. Sí ha ido Frankie de Jong y ha llegado el señor Bernardo Silva, pero como dije desde un principio, esto es en base a los rumores, ¿no? A los rumores actuales del Barcelona. Pues se dicen que se va el señor Frankie y que el Barcelona le interesa mucho el portugués que tienen ahora mismo en pantalla. Veamos que si es una buena decisión, si nos ayuda a conseguir títulos, bueno, ya lo veremos. Ahora, ¿qué nos dice el juego? Veamos. Precio razonable, muy regular. Estuvo mal la negociación ahí, che. Porque le di a aceptar, realmente le di a aceptar y ni siquiera negocié, por eso no estuvo tan acertado el negocio. Una negociación que, bueno, no sé si sea buena o sea mala. Es un rumor bastante fuerte en la vida real y aquí pues creo que me voy a quedar con Dembélé. Que tengas un futuro excelente en tu nuevo club. Se va a Inglaterra, muchachos. Ahí va Memphis Depay con su maletica y adiós. Veamos qué dice el juego, si Memphis fue una buena venta. A ver, calificación F, wow, C, bueno, no estuvo tan buena, bien, buen precio, pero al parecer, bueno, no era necesario venderlo. La plantilla crece de última hora del mercado de fichajes, muchachos, última hora, termina esto, es la segunda temporada, muy seguramente ya no haríamos más fichajes. Nuestro proyecto deportivo ya está armado, historial de transferencias, creo que es aquí sí, perfecto, ahí está, Memphis Depay vendido, Collado prestado, este señor también vendido por 25 millones, no estoy seguro que haya sido algo inteligente. Volví y presté a Nico. Frankie de Jong, creo que fue una negociación que necesitábamos hacer, pero no estuvo tan bien hecha, creo que estuvo un poco mal. Este señor también ha sido vendido por 23 millones y este señor Martín Zubimendi, que tiene un potencial de 86 a 88 aproximadamente, pues también suena bastante para ser el reemplazo de cara al futuro para Sergio Busquets. Esto también en base a los fichajes, a los rumores. Esto también es un rumor, como dije, está más o menos un 50, 46, 48% de que pueda pasar en la vida real, pero pase o no, aquí lo vamos a hacer porque queremos que Messi termine en este lado. Angeliño, que también tiene un potencial interesante de 85, 87, significa que en este momento está en su máximo esplendor, muchachos. Esas han sido las ventas. Sergiño Dest quiere continuar, quiere quedarse en el Milan, pero en esta ocasión sí ha ido al Arsenal, una buena venta, creo yo. Y Sergio Busquets también debería ir a la MLS, pero se fue al Milan. Muchachos, así vamos a darle inicio a esta segunda temporada y esperemos que los títulos lleguen por montón. Vamos a diciembre a ver si conseguimos un Balón de Oro. Octubre de 2023 y tenemos el primer clásico del mundo. Messi volviendo al Santiago Bernabéu. Ganamos, muchachos, ganamos, perfecto. ¿Quién será el jugador del año? Ahora sí tenemos al Robert Lewandowski. ¿Se lo ganará? Bueno, esperemos. Sí, señores, el señor Lewandowski le deja un Balón de Oro al Barcelona y nos lo deja en este episodio. Fantástico. Tenemos otro superclásico, muchachos, esta vez por Supercopa de España. Ahí estamos, wow, Messi, esta vez en el Camp Nou, chicos. ¡Lo ganamos! Esto también nos manda como finalistas nuevamente de la Supercopa. Así es, tenemos final esta vez contra el Betis. ¿Será que también la perdemos? Por Dios. Ahora, ¿cómo nos enfrenta el Real Betis? Adelante con Iglesias, Lara, De la Cruz, Morillo, Acoucou, Handel, y abajo en la defensa Juan Cruz, Holz y Luis Felipe. Tienen a Luis Felipe, Gorosabel y Silva. Muy bien, jugar partido. Veamos qué sucede. Lo que tenemos es que
estar pendientes de este gran partido, chicos, porque se vienen cosas brutales. Esta final no creo que sea tan complicada. Al menos eso espero, ¿no? Al menos eso espero. Muy bien. Perfecto. Minuto 4 y el Betis con esta acción iniciaba el partido de forma agresiva. Gigante Ter Stegen. Pero nos íbamos al minuto 19 porque seguía intentándolo el Betis y aquí en una jugada magistral y en un error defensivo, muy defensivo, dejamos un hueco gigantesco. Conseguimos encajar el primer gol, chicos, y el Betis celebraba en este momento, toda su hinchada soñaba con este título, con esta copa, pero, hombre, el destino tenía planes para nosotros. Solo hay que darle tiempo al tiempo, muchachos. Minuto 38, aquí, como pueden ver, chicos, una desprendida por banda derecha, intenta cabezazo adentro, gol, muchachos, gol de Lionel Messi. ¿De quién más iba a ser sino de el mejor jugador del planeta, muchachos, que estaba, o que más bien iba a tener una noche fantástica, una noche maravillosa? Iba a tener el 10 de la selección argentina y ahora mismo del Barcelona, muchachos. Miren, qué buena escapada, asistencia magistral y un cabezazo impecable. Estaba solo, estaba ubicado como todo un goleador, ¿no? A pesar de que no es un 9, estaba ubicado ahí, porque para él el fútbol es fácil, para él el fútbol es diversión y por eso encuentra los huecos. Celebraba Xavi, esto reafirmaba que había sido o había hecho una buena compra para esta temporada. Muchachos, minuto 41, nueva genialidad del 10, muchachos. Asistencia para Bernardo Silva, quien ve al Mosquito llegar poco a poco y balón adentro, muchachos. El 2-1 empezaba a mostrarse, o a mostrarle más bien la cara de la copa al Barcelona. Lentamente esta copa iba llegando a las arcas o a los bolsillos más bien del Barcelona. Un poco triste el portero del Betis, pero ojo porque podría venir más. La jugada bastante interesante, iniciada por Messi, asistida por Bernardo Silva y el Mosquito, el francés que no perdona, balón adentro, gol. 2-1, chicos, jugada impecable. Los dos últimos, bueno, los dos goles bastante interesantes, ¿no? Minuto 44, miren aquí Bernardo Silva se va en solitario, esto debe ser un error, miren lo que intenta hacer, chicos, pega en el palo completamente solo, no lo puede creer Bernardo, ni siquiera nosotros. Aquí Xavi dándole instrucciones a Rafinha que entraría más adelante, chicos. De esta forma terminaría el primer tiempo, la posesión de balón estaría muy dividida, pero el marcador estaría a favor nuestro, muchachos. Nuestros chicos estarían puntuados de manera interesante, pero el mejor era el señor Lionel Messi con 8.5, Dembélé con 7.7. La verdad era que Lewandowski estaba un poco opaco. De hecho, en esta ocasión lo intenta, pero por desgracia el portero gigante. Minuto 50, muy buena la intención de Lewandowski, pero no entra. No entra el balón, tiro de esquina, nuevo frentazo y el portero, bueno, reivindicándose con su club y teniendo una noche fantástica. Aquí podemos ver una de las animaciones nuevas que tiene el FIFA 23 que me encanta. Me encanta también el modelado de los jugadores, creo que está bastante bien Messi, bastante bien recreado, su rostro es fantástico, sin lugar a dudas, chicos. Esto lo dejo como dato curioso más bien, ¿no? En fin, muchachos, minuto 56, buena escapada que como pueden ver inició con Lionel Messi y miren cómo se va, corre, se va, increíble la pulga por su banda derecha y asiste de manera sin ningún tipo de egoísmo a Robert Lewandowski, el 9 que se supone que debe hacer todos los goles del club. Pero bueno, cuando tienes a Messi es como si tuvieras dos 9, es como si tuvieras dos delanteros. Bueno, es un delantero, pero en fin, cuando tienes a Messi también tienes garantía de gol. El portero del Betis triste. Muy buena jugada, chicos, que si retroceden el video pueden ver que inició con Lionel Messi, ¿no? Y termina con el balón adentro y un 3-1 que mostraba la cara de una copa poco a poco. Bernardo Silva se va y asiste nuevamente al Mosquito. Esta dupla estaba funcionando perfectamente esta noche. Bernardo Silva y Ousmane Dembélé. Estaba funcionando muy bien. Esto marcaría el 4-1, lo cual ya nos daba una goleada aplastante a favor del Barcelona, aunque hay que reconocer que el rival no era tan fuerte como en la final anterior, pero igual es un gran rival. El Betis es un rival de respeto. Este gol sería lo último que haría el señor Ousmane Dembélé porque le íbamos a dar oportunidad, o más bien Xavi le iba a dar oportunidad a Rafinha, que no había tenido minutos en esta ocasión o en este partido. Saldría, anotaría su gol y se iría, muchachos. Minuto 65. Nuevamente ocasión, pero esta vez para el Betis que
Canales aprovecha perfectamente y introduce en el fondo de la red, muchachos. Esto marcaría el 4-2. Acercaría solo un poco al Real Betis, pero pues no demasiado, ¿no? Igual las esperanzas del club estaban, o del equipo más bien, estaban ya un poco embolatadas porque tenía un rival muy fuerte adelante, tenía un rival que estaba haciendo muy bien las cosas y tenía un Lionel Messi grande, gigantesco esta noche, muchachos. Ahí como va, minuto 68, tendríamos una genialidad más del 10. Miren, no entiendo aquí que es un error como del gameplay de FIFA, pero la cuestión es que lo dejan solo. ¿Y a quién se le ocurre dejar solo a Lionel Messi y menos en ese perfil? Justo en ese perfil, muchachos, por Dios, eso no se hace. Eso no se hace. Miren esta maravilla, cómo baja el balón, aquí lo dejan solo y lo dejan definir. Esto es una calidad de gol. Ya saben saben ustedes que él nos tiene acostumbrados a este tipo de goles, muchachos. 5-2. De esta manera terminaría el partido y de esta manera nos coronaríamos como absolutos ganadores de esta versión de la Copa, ¿no? 5-2, brutal, goles de Lewandowski, Dembélé y Messi, ¿no? Creo que fantástico, me encantó mucho la aparición de Messi en este partido, estuvo muy acertado. Tenemos nuevo clásico, pero esta vez por Copa de España, chicos. Veamos si podemos sacar adelante este partido. Perfecto, estamos rompiéndola con los clásicos. Como pueden ver, Lewandowski se mantiene, baja a 89 y vuelve y sube a 90. Messi ha bajado a 89. A ver, muy bien, hemos ganado todos los clásicos, creo. En esta temporada estamos brutales. Segunda liga consecutiva para nosotros, esta vez hicimos 96 puntos. Bueno, bastante mejor. Tenemos el título de Supercopa de España. Chicos, se me fue esto en simulón. No tenemos Copa de España. Y hubiera sido un partidazo, no puedo creerlo. Di simulón y no... Ay, Dios, lo siento. En Champions sí nos fue bastante, regular a comparación del anterior, porque caímos en cuartos de final. Por desgracia, no podemos ver el goleador. ¿Cómo hago para ver? Si alguien sabe en comentarios es que me estoy equivocando, por favor díganmelo, porque no hemos podido ver los goleadores. No tengo ni idea dónde se ve, se supone que aquí tendrían que estar. Muevo, busco y no encuentro. En fin, veamos la plantilla. Vamos a ver quién fue el goleador de... Lewandowski con Coca-Colowski, pero miren, Messi en el segundo lugar, chicos. Lewandowski se mantuvo con 90. Este señor, cayó 2 unidades por desgracia, Lionel Messi. Bernardo Silva, 1 unidad de crecimiento. Ansu Fati tuvo 3. Y Santi iba poco a poco. El señor Fati. Dembélé con 1 sola unidad de crecimiento. El Mosquito. Pedri creció 2, ya es un jugador, un mediocampista gigantesco. Alba cayó 2 unidades, creo que ya no va a ser titular para la próxima. Kessie creció 1 unidad, chicos. Ferran Torres, 1 unidad, jugador de 85 de media. Araujo con 88, 1 unidad de crecimiento. Rafinha, 1 unidad de crecimiento. Sergi Roberto, perfecto, ahí está. Gavi lo podemos ver con 2 unidades de crecimiento, ahí va poco a poco el español. Subimendi con 3 unidades, le fue bastante bien esta temporada. Este chico creciendo en calidad de préstamo. Bellerín creció 1 unidad. No sé qué hacer, creo que voy a vender a Sergi Roberto. Bueno, ya veremos qué, porque quiero traerme a Foyt. Ahí están estos muchachos, dejámosles un poco más de espacio. 1 unidad de crecimiento, por aquí 2 para este Tenas. Sanz también con 3 y González, que ahí va poco a poco. 81 el recambio, Collado con 3 unidades, este Torre con 4 de crecimiento, bastante bien. Ave con 2 unidades de crecimiento, Blanco y en 3 unidades, Demir 2 unidades de crecimiento, García, que ya para esta temporada se queda con nosotros y no se va más, 2 unidades, Valdé también 3 unidades de crecimiento, Alonso, que terminé prestándolo, pero bueno, yo no creo que ya tenga mucha oportunidad con nosotros. Cayó 1 unidad, este señor también subió 3 unidades y Gerard Piqué, que se retira en esta temporada. Angelino se mantuvo porque no tuvo tantos partidos, pero yo creo que va a ser el titular de la próxima temporada. Christensen con 1 unidad de crecimiento y Peña, nuestro portero suplente, 2 unidades, a pesar de que no jugó ningún partido. Koundé, 1 unidad, gigantesco central, ¿no? Y Ter Stegen, 1 unidad de crecimiento. Ahí está el resumen, muchachos. Campeones de Liga, campeones de Supercopa y campeones de la Copa de España. Interesante, cuartos de final en Champions. En fin, ya veremos qué sucede. Terminemos esto, vamos a la tercera temporada. Inicia este mercado de fichajes, que como pueden ver ya, ahí tenemos el primero de esta temporada y yo creo que no voy a hacer más. Este es el único porque quería reforzar como, nuestra banda derecha y creo que Juan Foyt es una gran opción, muchachos. El argentino llega por 36.8 millones de euros. Creo que es un buen precio, creo que no está tan mal. Y creo que de cara al futuro, tiene 26 años en este instante, creo que de cara al futuro está bastante bien. Ahí ese señor que se parece al Rubius, no sé ustedes qué opinen. Veamos el juego que nos dice si fue una buena negociación. Sí, 36.8 millones, este señor con cara de Rubius.
muy buena. Miren, dicen que fue una gran negociación, excelente oferta. Termina el mercado de fichajes, préstamos, más préstamos y los movimientos financieros, que fueron la venta de este señor por 25 millones y la compra por 36 millones o 36.8 de Juan Foyth, que creo que de cara al futuro nos va perfecto. Eso es lo único que hemos hecho. ¿Quién será el jugador del año en esta temporada, ¿no? ¿Quién será? Bueno, ahí está otra vez Robert. Primer clásico, pero por liga. Estamos de locales. Ahí está Tito Lewandowski, que sacamos. Todos los clásicos los estamos ganando. ¡Qué bien! ¡Wow! Se lo llevó Haaland. Muy bien. Bueno, no era no es extraño, mejor dicho. Esta final ya definitivamente está cansona en este episodio, pero ¿qué podemos hacer? Hay que jugarla, muchachos. Ahí está. Vamos esta vez contra el Atlético de Madrid. Más fuerte el partido. Tenemos nuestra alineación. Ahí como pueden ver, Ultimate todo en orden. Vamos con Dembélé, Lewandowski, Messi, Pedri, Silva y Kessie en el medio campo, Koundé, Araujo, Foyth y Angelino en la defensa y obviamente Ter Stegen en la portería. ¿Cómo nos recibe este Atlético de Madrid? Con Mateus Cunha adelante, Álvarez, ¿será Julián Álvarez? No lo sé, Carrasco, Thiago, Coque y De Paul en el medio, y por la banda, por el lateral derecho tenemos a Llorente, abajo tenemos a Maguire, Laporte y Felipe, Jan Oblak en el arco, muchachos. Este es un partido complejo, este es un partido duro, no creo que sea tan fácil, pero pues hay que meterle toda la buena energía. El ambiente, como lo pueden ver, fantástico, muy fantástico de hecho. Y veramos, wow, todo como debe ser, ¿no? Este césped que me encanta, cada vez me encantan más estos gráficos de FIFA 23, me fascinan. Aunque los gráficos no lo son todos, hay que jugar al fútbol, chicos, y eso era lo que nos estaba demostrando en este instante el Atlético de Madrid con esta jugada, un error defensivo garrafal, y al minuto 29 Julián Álvarez, que ahora estaba en las filas del equipo colchonero, estaba a las órdenes del Cholo Simeone, anotaba el primer tanto y le daba la ilusión al equipo colchonero, muchachos. Una jugada interesante, pero un error defensivo garrafal, muchachos. Tristemente hay que tener o resaltar que este partido para el Barcelona fue una completa desgracia, un partido para olvidar, unos promedios espantosos. Definitivamente lo hizo mucho mejor el Atlético de Madrid, y el Barcelona tristemente solo tuvo esta jugada medianamente clara, pues entre comillas, y fue gracias a Lionel Messi. Fue lo más cerca que estuvimos del gol, un partido muy distinto a lo que vivimos en la temporada anterior en esta misma final contra el Betis. El equipo colchonero se llevaría la copa por la mínima diferencia, 1-0, celebraban, y nosotros tristes, muy tristes, porque nuestra actuación había sido lamentable, muchachos. Si perdemos ese partido que viene ahí contra el Chelsea, estamos eliminados de Champions. Creo que empatamos y en el anterior perdimos. Aquí tenemos clásico del mundo, visitamos al Real Madrid. Ahora veamos qué podemos hacer, empatamos y estamos eliminados de Champions. Chicos, curiosamente hemos caído al tercer lugar de la tabla, 83 puntos, con 86 se lo llevó el Atlético de Madrid, el Real Madrid está por allá abajo. Bueno, debimos ganar esta, pero no se pudo, y por aquí tampoco. En Champions cada vez somos más lamentables, muchachos. Miren esto, en donde caímos en octavos. ¡Wow! No puede ser. Veamos, es que increíble. Tito Lewandowski, que está lesionado, 25 tantos en 37 partidos, vaya. Cayó una unidad Lewandowski, este señor una unidad arriba. Dembélé también, no, Dembélé más bien se mantuvo. Lionel Messi cae 3 unidades y lentamente está llegando a su retiro con 38 años, no sé cuándo se vaya a retirar. Por aquí vemos a Ferran con 86, una unidad de crecimiento, el nuevo delantero centro de nuestro club, poco a poco, ¿no? Fati con una unidad de crecimiento, Rafinha también con una unidad, Kessie, una unidad de crecimiento, Angelino con una unidad también, muchachos, todos crecieron un poquito. Pedri se mantuvo, este señor Subimendi también se mantuvo, tuvo bastantes partidos pero no tuvo crecimiento. Este señor Christensen se mantuvo, ¿qué edad tiene Christensen? 29. Gavi con una unidad de crecimiento pero está molesto, se quiere ir. Abe creció 2 en calidad de préstamo, este señor también 2, 3 unidades para Demir, y también a Torres con 3 unidades. Por aquí Blanco, increíble, Blanco con 3, ahí va
poco a poco. González, que yo creo que ya no lo preste más. Y 3 para Collado. Valdé, 2 unidades. Este señor 2 unidades también. Alonso cayendo en picada. No sé si lo vendamos. Este señor también en caída libre. Koundé se mantuvo. Tenas, ahí va. Una unidad de crecimiento. Sanz con 2 unidades. Bellerín también se mantuvo, que no es titular. Peña, una unidad de crecimiento. Este señor creció 2. Araujo, una unidad. Y Foyt, una unidad. Ter Stegen se mantuvo, muchachos. Ahí está nuestro resumen. Realmente nos fue muy regular en esta temporada. Tercer lugar, subcampeón y semifinales. Mal. Una temporada. Vamos a jugar la última y veamos qué pasa. Ya que estamos en un episodio en el que los buenos hijos vuelven a casa, ¿qué les parece si traemos a este buen muchacho que salió de aquí, que lo está rompiendo en este momento en la vida real en Holanda? Pero, bueno, que podría regresar tal vez en el futuro, ¿no? Uno nunca sabe. Sucedió algo grave con Gavi. Ahí tenemos a Xavi Simons. Perfecto, chicos. Creo que puede ser, bueno, nadie es imprescindible en este club, muchachos. Y Xavi viene a ocupar ese lugar. Ya veremos más de cerca qué sucede. Ahí está, veamos si fue una buena negociación. 46.5 millones es lo que nos dicen. Calificación F, no, B, no estuvo tan mal. Creo que estuvo bien. De hecho, esto fue, bueno, más préstamos. Tenemos a Xavi Simons por 46.5 millones. Un jugador que creo que pronto en el futuro, ¿verdad?, puede volver al Barcelona. ¿Qué sucedió con Gavi? Eso es un error venderlo, lo sé de sobra, pero ¿qué puedo hacer, chicos? Se molestó y ya no estaba rindiendo, no estaba queriendo jugar. Y pues como dije, nadie es imprescindible en este proyecto de Xavi Hernández. Así que, pues adiós, muchacho, y que te vaya bien en una liga que no es la adecuada para ti, pero en fin, fueron los que dieron los 129 millones. Veamos si están nominados. No tenemos a ninguno nuestro por acá. Creo que se me coló un clásico. Así que solo creo que vamos a tener el clásico de ida. Y este es el clásico de vuelta y lo empatamos. Final de Copa de España, así que vamos a jugarla contra el poderoso Real Madrid. Vamos con Tito Lewandowski, ahora sí, veamos si podemos sacar este partido adelante. Vamos a omitir las intros porque se me están acabando las 10 horas de el juego de prueba. Por Dios, chicos, se me están acabando. Wow, pero es que esto es hermoso. Siempre es hermoso ver esta gran... Wow, ¿estamos en el Santiago? Muy posiblemente, ¿no? Muy posiblemente. No, creo que no es el Santiago Bernabéu. Imposible. Bueno, todo esto, Copa de España, pum. Todo el mundo entrando, chicos, rápido, porque ese parece... Miren, parece... Ay, se me escapan los nombres de los jugadores. Bueno, se me pareció un jugador este señor que estaba entrando ahí. Minuto 33, buena asistencia de Dembélé para Lewandowski, que se escapa. Ve cómo Bernardo Silva llega. Bernardo intenta definir, pero gigantesco Courtois, como nos tiene acostumbrados, salvando al Real Madrid, y no lo puede creer Xavi. Jugada bastante interesante, muchachos. De esta forma terminaríamos el primer tiempo con una posesión, bueno, bastante a favor del Real Madrid, pero la verdad era que ninguno de los dos equipos estaba haciendo nada. Es más, me atrevo a decir que el partido estaba bastante aburrido, con un rendimiento muy deficiente de nuestro, o al menos por parte de nuestros jugadores, muchachos. Minuto 101, asistencia para Pedri, que ve que el mosquito llega y el balón adentro, muchachos. Gran gol del Barcelona, el minuto 101, que, bueno, la euforia, como pueden ver, de todas las gradas de los jugadores, porque un gol en el minuto 101 pues da mucha esperanza. Un partido que estaba siendo tan complicado, tan enredado, pues este gol le daba la esperanza al equipo barcelonés, o al equipo del Barça más bien, chicos. La hinchada feliz, mucha euforia, buena definición. El mosquito le estaba dando el título. Aquí un cambio, Foyt por Christensen, y de esta manera, muchachos, llegaríamos al minuto 105, donde el Real Madrid evidentemente no se quedaría quieto e intentaría de una u otra forma anotar. La verdad era que las cosas estaban complicadas. Eric García al terreno de juego, y aquí al minuto 105, un poquitico después, llega este gol, muchachos, un gol de Dani Olmo que emparejaría las cosas en este partido, que, como dije al principio, estaba siendo bastante regular. De esta forma llegaríamos a los penaltis que iniciarían siendo cobrados por el señor Lukaku, que ahora juega para el Real Madrid. Aquí podemos ver también definición 1-1 en la tanda de penaltis. Muchos nervios, muchachos, muchos nervios, porque estos penaltis para mí son nuevos. Bueno, digo porque el FIFA es nuevo, ¿no? El FIFA 23, aquí tapábamos. Robert Lewandowski, del que esperábamos más goles, erra su penalti. Dicen que hasta los médicos también se mueren. Increíble, ¿no? Ahí está, define muy bien Olmo.
Los penaltis realmente estaban siendo muy calientes, chicos. Estábamos muy nerviosos porque eran goles para allá, goles para acá. Cada uno de los equipos estaba errando uno. En este momento, 3-2 se pondría la serie en esta tanda de penaltis. Tendríamos a Bernardo aquí, creo que es Bernardo Silva, sí señor. Y definiría muy bien. Imposible para Courtois, que apenas se movió. Ojo que en este penalti podría estar, no, podría estar el título de nuestro, pero no fue así, muchachos. Tendríamos nuevamente que anotar, cosa que haría magistralmente nuestro Mosquito, nuestro francés favorito en este momento, muchachos. Ojo al penalti porque se engrandecería Ter Stegen y salvaría el penalti, y esto podría darle en los pies de Angelino, podría estar el título, y así fue, chicos. Así fue, entró el balón, las cosas quedaron 5-4 en la tanda de penaltis, lo que significaba que el Barcelona había sido o era campeón en este instante. Y bueno, recuerden que el Madrid ya nos había quitado un título de estos, pero ahora era turno de celebrar en Barcelona, muchachos. Fantástico título, felices todos los chicos. Bueno, nos fue un poco mejor en la liga, muchachos. Termina esta cuarta y última temporada, segundo lugar 87, el Real Madrid nos echó un puntico nada más y se llevó la liga. Por aquí vemos Copa de España, y la verdad es que en Champions nos fue muy mal. En esta temporada fue la peor, creo que no avanzamos ni la fase de grupos. Miren esta desgracia, lo que hicimos en Champions, qué vergüenza con ustedes, muchachos. Ni siquiera fuimos a Europa League, qué vergüenza realmente. Muy pocos goles, como pueden ver aquí. Una unidad de crecimiento para Ferran Torres. Lewandowski cayó 3, pero sigue siendo jugador de 85 de media y 37 años de edad. Bernardo Silva crece una unidad, chicos. Rafinha cae una, interesante. Esto sí me dejó decepcionado, ¿no? Una unidad para Dembélé, y son de la misma edad, pero Dios. Lionel Messi cae 4 unidades, pero se está retirando aquí, pero 39 años y todavía está jugando. 88 para este señor. Angelino con una unidad de crecimiento. Fati se mantuvo. Por otro lado, Araujo, una unidad de crecimiento. Este señor, no sé pronunciar ese nombre de este marroquí, 2 unidades. Xavi Simons creció 3 unidades. El señor Foyt creció 1 unidad. Koundé creció 1 unidad también. Nico González, perdón, 1 unidad también. Subimendi, una unidad, 27 años ya. Este señor también creció 1 unidad. Christensen, 1 unidad. Bellerín, 1 unidad. A pesar de todo, ahí se mantuvo creciendo de a poco. Este señor Ilias creció 2 unidades en préstamo. Demir creció 2 unidades en préstamo. Este es el futuro del Barcelona. Miren esto, qué buen crecimiento para Torre. 2 para este señor Collado, y Ave con 1 unidad. Tenas con 1 también. Valdé, que ya se volvió importante en la plantilla, 2 unidades de crecimiento. García con 2 también. Peña se mantuvo, Pedri también se mantuvo, y por último el señor Marc-André Ter Stegen con 1 unidad de crecimiento. Ahora veamos quién es el más costoso de la plantilla, y como pueden ver es el señor Pedri con 169 millones, seguido por Araujo con 110 millones, 110 millones también para Koundé, Silva con 108 millones, una plantilla bastante costosa, 92 millones para Fati, no creció tanto financieramente hablando, 89 para este señor, 88 para Ferran Torres, este señor que sigue con 78 millones, Nico González más bien, no sé por qué le digo Nicolás, 73, 72.5 para Rafinha, bastante económico. Angelino, 70 millones, este señor con 65 millones Christensen, Xavi Simons 52 millones, creo que está bien, 50 millones para Subimendi, 41.5 para Torre, vaya, se está volviendo costoso, 41 para Lewandowski, un jugador que todavía para la edad que tiene, creo que vale mucho la pena, pero no supimos si fue goleador nunca, no pudimos ver el Pichichi, por Dios, por favor en comentarios me dejan si es que yo no lo pude ver o que definitivamente no se puede en este FIFA 23. Este señor, sin 25 millones, Ter Stegen 25 millones y 92 de medio, un portero baratísimo, 34 años, fantástico el portero, ¿no? Este señor 24 millones, Valdé con 22, Bellerín con 22 millones también, Lionel Messi 19 millones, Lionel Messi, por Dios, Collado con 16, Demir 11 millones, Blanco con 9 millones, Peña 8 millones, Tenas con 4 millones, Sanz con 3 millones y este señor Ave con 3 millones. Chicos, vamos a hacer el resumen rápidamente de los títulos de lo que se consiguió con este club, pero déjenme mostrarles algo. Veamos qué se hizo a nivel financiero, muchachos, a tener en cuenta esto. Tuvimos ingresos de 809 millones, gastos de 215 y al final
593 millones, con eso entregamos el club, digámoslo de esa manera. Valor del club 467.7 millones, o sea 467 millones y 600, oiga, estos números están raros, ¿no? Deberían ser 4.600 millones, ¿no? Bueno, proyección 641 millones, no lo entiendo mucho, pero bueno, en fin, esto está un poco raro. Recuerden que está la versión de prueba, chicos. Ingresos, ahí están las transacciones, veamos las camisetas más vendidas: Torres, Lewandowski y Silva. Vean, la de Messi no resultó por ahí. 8.4 millones de camisetas vendidas, muchachos. El presupuesto inicial fueron 206, dinero de premios, etcétera, etcétera. Miren, recortes salariales, jugadores, aumentos, etcétera. Bueno, y aquí cuál es el presupuesto, cambio de presupuesto, esto no lo entiendo, estoy un poco embolatado. Presupuesto actual 293 millones, bueno, semanal. No entiendo mucho esto, chicos, me toca familiarizarme más con esto, porque esta pantalla es totalmente nueva para mí y creo que para todos, ¿no? Un poco embolatado con estos números, chicos. Vamos a ver el resumen y veamos qué se consiguió. Tristemente no conseguimos la Champions, pero bueno, sí conseguimos algunas ligas, algunos títulos. Veámoslos en el resumen. Podemos ver que conseguimos 2 ligas, 2 Supercopas de España, 2 Copas de España, clásicos, como pueden ver, jugamos 10 básicamente, los cuales ganamos 6, empatamos 3 y perdimos 1. Por otro lado, nos fuimos sin Champions y sin ningún otro título, pero sí quedamos o conseguimos un balón de oro gracias a Lewandowski. El total de los títulos fueron 6 y el presupuesto final fueron 293 millones, muchachos. La plantilla quedó bastante costosa, olvidé dejar ese presupuesto, bueno, ese valor total de la plantilla, pero por temas de tiempo realmente ya no alcanzo. Chicos, ese ha sido el resumen, eso es lo que hemos conseguido en estas 4 temporadas con este Barcelona. La verdad es que la plantilla queda interesante de cara al futuro, así que pues podrían suceder cosas en un par de temporadas más, ¿no? Tal vez llegarías a Champions, tan anhelada, ¿no? De mi parte no es más, espero les haya gustado este primer episodio de FIFA 23 con el Barcelona, este primer reconstruyendo. Déjenme por favor en el comentario fijado más equipos para reconstruir o ideas que tengan para futuros videos, chicos. Sin más me despido, poderoso like, adiós.